Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a continuar con el libro La formación en la práctica docente, el capítulo número 1, acerca de la formación y la práctica docentes de María Cristina Davini. Esta es la parte número 3 del capítulo número 1. Recuerden que en el canal tienen otro material referido a la didáctica, prácticas, etc. Recuerden que lo que realizo es un resumen y siempre aconsejo leer el libro o el material en forma profunda, ya que es muy buen contenido lo que expresa la autora. Lo que vamos a ver ahora es el apartado El eje de la enseñanza. Y lo que ella nos va a decir es que ese eje es el aprender a enseñar. Es el aprender a enseñar. Pero, ¿qué significa para ella enseñar? Y va a decir lo siguiente: es transmitir un conocimiento o saber. Transmitir un conocimiento o saber. También es favorecer el desarrollo de una capacidad. Favorecer el desarrollo de una capacidad. Recuerden que cuando hablamos de capacidad son innatas. Corregir y apuntalar una habilidad. Corregir y apuntalar una habilidad. Por otro lado, guiar una práctica. Y en base a esto va a decir, si me dan un segundo, porque tengo otro cuadrito dentro del mismo eje, ¿sí? Va a decir lo siguiente: la enseñanza siempre posee una doble vía, las intenciones. Es una acción voluntaria y consciente dirigida para que alguien aprenda algo. Ahí define la enseñanza, ¿sí? Siempre, ya vamos a definir esto de las intenciones en doble vía. Posee intenciones voluntarias y conscientes dirigida para que alguien aprenda algo. Bien, como les decía, ¿a qué se va a referir a estas intenciones en doble vía? Va a decir lo siguiente: primero, quien enseña desea hacerlo. Quien enseña desea hacerlo. Y por otro lado, quien aprende desea aprender. Y acá lo que nos está expresando la autora es la motivación. La motivación para enseñar va a hacer que este sujeto del aprendizaje tenga motivación externa. Pero por otro lado, si el que aprende desea aprender, va a tener una motivación interna. Eso es lo que está expresando la autora. Sumamente importante, ¿para qué? Para tener aprendizajes significativos. Por otro lado, va a decir que la enseñanza, ¿sí?, se los recalco porque ella lo que hace es como desglosar esa definición. Es sistemática y metódica. Sistemática y metódica. ¿A qué se va a referir con esto? Dice, la buena enseñanza busca transmitir un saber o una práctica considerada culturalmente válida
socialmente justa y éticamente valiosa. Esa definición, que se las voy a escribir ahora, recuerden que ella la extrae del material de Fentemacher y Soltis, ¿sí? Los enfoques de enseñanza, que los tienen desarrollados en el canal. Es uno de los autores más importantes en cuanto a este tema de la práctica de la enseñanza, ¿sí? Bien, les decía, va a decir que la enseñanza se va a relacionar directamente con la buena enseñanza busca transmitir, fíjense que no dice un saber científico, no, dice un saber o una práctica culturalmente, considerada culturalmente válida, socialmente justa y éticamente valiosa. Y les voy a dejar acá Fentemacher, creo que está bien escrito, y Soltis, pero si lo googlean en el canal les va a salir, ¿sí? Enfoques de enseñanza. Bien, por otro lado va a decir, esta enseñanza, quien enseña no es el centro del proceso de enseñanza, él realiza una mediación pedagógica. Recuerden que cuando hablamos del centro de enseñanza, no nos referimos a que antes el centro era el profesor y el docente tenía todo el conocimiento, era arbitrario y era unidireccional hacia el alumno. Hoy día esto no es así, ¿sí? El profesor va a mediar el aprendizaje, el conocimiento, el saber, etcétera, con el alumno, y esta relación es bidireccional, ¿sí? Se va a construir el aprendizaje para que sea significativo. Esto ya no se aplica, ¿sí? Es arbitraria, es medible, contable, tiene muchas características y se enmarca en todo lo que es la pedagogía tradicional, para que lo puedan ir hilando con algunos de los temas que hemos ya hablado en otras clases, ¿sí? Bien, continuamos. ¿Quién enseña? No es el centro. Hoy día, en todo lo que es la pedagogía nueva, el centro es el alumno, ¿sí? Del proceso de enseñanza. Él realiza una mediación pedagógica. Él realiza una mediación pedagógica. Cuando hablamos de mediación pedagógica, recuerden que se va a referir también a la teoría de Vygotsky, a la teoría de Brunner, lo que es el andamiaje, la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Donde el docente, profesor, etcétera, va a ayudar a mediar, facilita, guía la construcción del aprendizaje, ¿sí? A eso se refiere. Bien, vamos a ver ahora el resumen de este apartado que ya así lo nombra. En resumen, recuerden que si necesitan clases pueden contactarnos a través de nuestro mail aprendemosdetodo123gmail.com o nuestras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. Bien, en resumen, va a decir, la enseñanza posee peso político, implica compromiso y responsabilidad social y del Estado. Contribuye a la democratización y a la ciudadanía.
Recuerden que cuando hablamos de peso político se va a referir a que esté enmarcado toda la enseñanza sistemática de las instituciones dentro de una política educativa, ¿sí? Bien, la enseñanza posee peso político. Implica compromiso y responsabilidad social y del Estado. Contribuye a la democratización y la ciudadanía. Bien, con esto finalizamos este apartado. Vamos a continuar ahora con el próximo, que se llama los contenidos de las prácticas o los conocimientos prácticos. Si me dan un segundo. Recuerden que si necesitan algún material pueden dejarlo en los comentarios o hacérmelo llegar a través del mail, ¿sí? Que lo tienen escrito ahí. Bien, dijimos, el apartado dice, los contenidos prácticos o los conocimientos prácticos. Ven que va a ser una distinción entre los dos conceptos. Dice, siempre existe un saber empaquetado. ¿A qué le llamamos saber empaquetado? A las teorías. O sea, ya están conformadas. Este saber va a ser medible, controlable, dice la autora, y por otro lado va a ser administrable. ¿A qué se refiere? Dice, las materias curriculares desarrollan contenidos expresados en cuerpos curriculares. Entonces, por un lado, la materia curricular va a desarrollar contenidos. Esos contenidos van a ser expresados en cuerpos de conocimientos. Recuerden que también acá podemos relacionar todo lo que son los campos conceptuales, ¿no? Cuando hablan dos médicos, poseen una cantidad de conceptos, conocimientos, que le llamamos cuerpo de conocimientos, campos conceptuales, que va a estar relacionado, lógicamente, con esa materia curricular. ¿Está? Bien. Dice, los contenidos de las prácticas se expresan en términos de capacidades o desempeños prácticos. O sea, ¿de qué me sirve saber la teoría de Piaget si no lo puedo aplicar en mi práctica? No me serviría de nada. Entonces, dice, los contenidos de las prácticas se expresan en términos, ya voy a dar un ejemplo, de capacidades o desempeños prácticos. Es decir, por ejemplo, la capacidad del pensamiento crítico en situaciones reales, áulicas reales, por ejemplo, ¿sí? Ahí se ve perfectamente desde la teoría, desde el pensamiento crítico docente, cómo puedo resolver problemas en el aula. Ahora vamos a hablar de lo que la autora habla de esos contenidos, ¿sí?
cómo desarrollar esos contenidos, aplicarlos, etc. Y va a decir lo siguiente. Un segundo. Para los que me preguntan, no borro con borrador porque queda manchado. Contenidos. Queda negro el pizarrón. Bueno, sigamos. Va a decir, por un lado, organizar situaciones de aprendizaje apropiadas para los sujetos y los contextos. Ahí está hablando de la descontextualización de las prácticas y además de esa creación de situaciones que produzcan aprendizajes significativos. Organizar situaciones de aprendizaje apropiadas para los sujetos y los contextos. Por otro lado, gestionar el desarrollo de la enseñanza y de los aprendizajes de los alumnos. Gestionar el desarrollo de la enseñanza, o sea, de la didáctica, la práctica que va a producir el docente, y de los aprendizajes, o sea, el proceso de aprendizaje de los alumnos. Este aprendizaje va a estar ligado a la psicología educacional, cómo aprende el niño. Programar secuencias de enseñanza y aprendizaje. Secuencias de enseñanza y aprendizaje. Trabajar en equipo e integrarse a la escuela. Trabajar en equipo e integrarse a la escuela. Por otro lado, afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. Recuerden que ella varias veces habla de los valores, de esa transmisión implícita que va a generar el docente. Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. Y el último, reflexionar sobre sus prácticas, sus dificultades, obstáculos y progreso. Siempre habla de un docente reflexivo de lo que realiza en su proceso de enseñanza. Reflexionar sobre sus prácticas, sus dificultades. Por ejemplo, la dificultad del manejo de grupo, obstáculos y progreso. Bien, veamos qué sigue. Va a citar ahora autores y luego va a hablar de la función práctica y la reflexión de la acción. Como les decía, siempre ella hace hincapié en este tema. Dentro del mismo apartado vamos a continuar. Y va a decir lo siguiente. Dice, Perrau agrega nuevos contenidos y capacidades desde este autor. Estos nuevos contenidos y capacidades son, por un lado, participar de la gestión del proyecto educativo de la escuela, es decir, el PEN, el proyecto educativo integral de toda la escuela, ¿sí? Que va a tener un lineamiento pedagógico fundamentalmente.
participar de la gestión del proyecto educativo institucional, no integral, me confundí con otro. Educativo de la escuela. En mi país se le llama PEI, en otros países no sé cómo se lo nombra, ¿sí? Un segundo. Escuela. Bien, por otro lado, informar e implicar a los padres en el aprendizaje de los alumnos. Informar e implicar a los padres en el aprendizaje de los alumnos. Recuerden que el proceso educativo es una responsabilidad compartida de padres, tutores y docentes. Organizar la propia formación continua. Y acá habla del docente. Organizar la propia formación continua. Así como un médico debe actualizar permanentemente su conocimiento, un docente de igual manera debe, después de terminar su carrera, seguir actualizándose, capacitándose, leyendo sobre nuevas temáticas, nuevas metodologías, estrategias o viejas, ¿sí? O viejas, porque hace parte de la capacitación, pero también de la formación de un docente. Bien. Continuamos. Dice, funciones de la práctica y la reflexión en la acción. Funciones de la práctica y la reflexión en la acción. En la acción de enseñar, ¿verdad? A eso se refiere. Y va a decir lo siguiente. Por un lado, asimilar de modo activo nuestro conocimiento y cuestionarlo. Asimilar de modo activo nuestro conocimiento y cuestionarlo. O sea, ¿cómo trabajo en el aula? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Puedo aprender? ¿Puedo aplicar otro tipo de estrategias, métodos, técnicas, enfoques, etcétera? Aprendizaje con la guía activa de otros. Activa de otros. Recordemos que Vygotsky dice que a mayor interacción social, mayor conocimiento, o sea, mayor adquisición de aprendizajes. Reelaborar nuestra gestión. Nuestra gestión, no estancarnos como docentes, siempre aplicar cosas nuevas. Abrir paso a la experimentación. Por otro lado, imaginar alternativas para solucionar problemas. Alternativas para solucionar problemas. Y finalmente examinar nuestra comprensión de lo que ocurre. Examinar nuestra comprensión de lo que ocurre. En resumen, ¿qué es lo que va a decir la autora sobre todo esto? Es que las prácticas son fuente del conocimiento y del aprendizaje. Es decir, a medida que el docente va a practicar, va a trabajar en el contexto áulico institucional,
va a aprender. O sea, si bien el marco teórico sirve, ¿sí? Todo lo que es, les decía, la psicología educacional, didáctica, de cada disciplina, etcétera, todo sirve. Pero ese marco recién se va a ver como sustancial cuando se logre aplicar. Bien, doy por finalizado esta parte, ¿sí? Nos va a quedar un apartado más, un segundo, dos apartados para la próxima parte 4, ¿sí? Desde ya, muchas gracias. Si te sirvió el contenido, por favor, comparte, suscríbete y regálame un me gusta. Muchas gracias.